1. Génesis, esquema general y pensamiento central. Alabado sea el Señor por la Biblia. Alabado sea el Señor por la vida divina, la vida eterna que contiene este libro. Y alabado sea el Señor por habernos brindado la oportunidad de tener un estudio vida de su palabra divina con una congregación tan grande. Si Dios quiere, a partir de hoy, 6 de abril de 1974, continuaremos este estudio vida que nos llevará por toda la Biblia, libro tras libro, cada fin de semana. Que el Señor nos conceda su bendita presencia y su rica unción en todo nuestro estudio. Amén. Un libro maravilloso. Sí, Señor, concédenos tu presencia, tu unción, tu rica unción. Amén. La Biblia es un libro maravilloso, es el libro por excelencia. Fueron necesarios 1600 años para terminarlo, empezando con Moisés, el profeta más grande que Dios tuvo, y terminando con el apóstol Juan. La Biblia fue confirmada 300 años más tarde, en el año 397 después de Cristo, en el concilio de Cartago en el norte de África. Poco después, la Iglesia Católica impidió que el pueblo tuviese acceso a la Biblia. La Biblia quedó sellada por casi 1000 años, desde el siglo VI hasta el siglo XV. La historia le dio a ese periodo el nombre de la Edad Media o oscurantismo. La sociedad humana cayó en tinieblas porque no tuvo acceso a la Biblia, la cual contiene toda la luz divina. Más adelante Dios usó a Martín Lutero para divulgar la Biblia durante la Reforma. Por esos mismos días se inventó la imprenta, que permitió la impresión de la Biblia. Aunque se publicó bastante, la Biblia no quedó muy abierta. Sin embargo, le damos las gracias al Señor por haber abierto su palabra repetidas veces mediante muchos maestros destacados en estos últimos 5 años. Permanecemos en la senda trazada por ellos y les estamos agradecidos. No obstante, le damos las muchísimas gracias al Señor por habernos abierto la Biblia de una manera tan clara, proporcionándonos así un rico estudio vida de la palabra viva. El aliento de Dios. ¿Qué es la Biblia? Sabemos que la palabra Biblia significa el libro, pero ¿qué es este libro? La Biblia misma dice que toda la escritura es dada por el aliento de Dios, según de Timoteo 3:16. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es el aliento de Dios, no es simplemente la palabra o el pensamiento de Dios, sino su mismo aliento. Todo lo que exhalamos en nuestro aliento es nuestro aliento y este aliento procede de nuestro ser. Por lo tanto, la Biblia como aliento de Dios es algo exhalado desde el ser de Dios. La Biblia contiene el elemento mismo de Dios. Todo lo que Dios es se encuentra en este libro divino. Todo lo que Dios es se encuentra en este libro divino. Dios es luz, vida, amor, poder, sabiduría y mucho más. Todo eso constituye el ser de Dios y fue exhalado y plasmado en la Biblia. Cada vez que abrimos este libro con un corazón abierto y con un espíritu abierto, podemos tocar inmediatamente algo divino. No solo pensamientos, conceptos, conocimientos, palabras o frases, sino algo más profundo. Tocamos a Dios mismo, el espíritu y la vida. El Señor Jesús dijo que las palabras que Él pronuncia son espíritu y son vida. Juan 6:63. Él dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Podemos imaginar que la Biblia como palabra de Dios es el espíritu. No son simplemente palabras escritas en papel, sino algo más elevado, más profundo, más completo y más rico. Son espíritu y son vida. Y la Biblia nos dice que el espíritu es Dios mismo. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y que la vida es Cristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No estoy diciendo que la Biblia sea Dios mismo, sino que el Señor Jesús declara que lo dicho en la Biblia es el Espíritu y el Espíritu de Dios mismo, el Señor, quien es vida para nosotros. Cuando tenemos contacto con la palabra, tenemos contacto con Dios mismo y recibimos vida, si estamos en la posición correcta y si estamos abiertos en nuestro corazón y espíritu. Cuando llegamos a la palabra divina, prácticamente todo nuestro ser participa. Debemos llegar con un corazón que busca a Dios, con una mente clara y sobria y con un espíritu abierto.
Si abrimos nuestro espíritu a Dios y a su palabra, podemos tocarlo ahí mismo en cada página impresa. No se trata de leer simplemente con nuestros ojos, de entender con nuestra mente, ni de buscar con nuestro corazón, sino de tocar a Dios en nuestro espíritu. Si ejercitamos todo nuestro ser de esta manera, no solo recibimos una revelación, sino que algo del elemento divino revelado y comunicado por su palabra será transmitido en nuestro espíritu. Por tanto, Efesios 6, 17 al 18, que dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 17 y 18 dice que debemos recibir la palabra de Dios con toda oración y petición. Debemos tomar lo que dice la Biblia no solo leyendo y estudiándolo, sino también con toda oración. Debemos leer y estudiar la Biblia con oración, es decir, debemos ejercitar nuestro espíritu para tener contacto con el Señor por medio de la oración hecha con la lectura de la palabra divina. La revelación principal de la Biblia. La Biblia revela principalmente la vida. La vida es el punto central de toda la Biblia, pero ¿qué es la vida o quién es la vida? La respuesta se encuentra en la palabra del Señor Jesús. Él dice: yo soy la vida y he venido para que tengáis vida. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que entramos en contacto con Cristo como vida nuestra. La Biblia entera es un libro de vida, y esta vida es la persona misma de Cristo Jesús, una persona divina y viviente, la cual es nuestra porción. Cuando abrimos la Biblia, debemos entrar en contacto con Él. No debemos repetir la triste historia del pueblo judío que escudriñaba la Escritura porque pensaba encontrar vida en ella, pero no quería acudir al Señor Jesús. Juan 5, del 39 al 40. Que dice: escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Vida. Nosotros no debemos acercarnos a la Biblia sin tocar al Señor. Cada vez que abrimos la Biblia debemos decir: Señor Jesús, tú tienes que estar aquí. Este no es un libro cualquiera, sino tu revelación. No me gusta leer este libro sin tener contacto contigo. No me gusta oír algo de este libro sin oírte a ti. No me gusta leer ese libro sin verte a ti. Me agrada ver tu rostro. Quiero ver en las páginas lo que tú eres. Oh Señor Jesús, ilumina tu palabra y unge cada línea para que te pueda tocar. Necesitamos un espíritu así para tocar la palabra viva. Después de ser creado el hombre, fue puesto delante de dos árboles en el huerto de Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Si el hombre hubiese comido el árbol de la vida, habría recibido la vida divina, la vida de Dios, representada por el árbol de la vida. No obstante, el hombre fue tentado y tomó del árbol del conocimiento, el cual representa una fuente que no era Dios, sino Satanás. Esto dio por resultado la muerte. Vemos el mismo principio al allegarnos a la Biblia. Podemos tomar la Biblia como un libro de vida y tener contacto con ella usando nuestro espíritu y orando al Señor para recibirlo como vida mediante su palabra. O podemos hacer de la Biblia un libro de conocimiento al acercarnos a ella únicamente con nuestra mente, buscando conocimiento en la letra. Esto nos trae muerte, más nada de vida. En 2 Corintios 3:6 se nos advierte que la letra, es decir, la escritura impresa, mata, mas el espíritu edifica. No debemos hacer de la Biblia solamente un libro de letras que nos mata. Debemos tomar la Biblia teniendo contacto con el Señor Espíritu para que sea espíritu y vida para nosotros. Otras funciones de la Biblia. Además, tenemos algunos versículos que nos muestran que la Biblia tiene muchas otras funciones. La Biblia tiene la sabiduría que nos puede hacer salvos, según de Timoteo 3:15. Y que de la niñez sabio la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Contiene la función de producir fruto como una semilla. Por medio del contenido de la Biblia podemos volver a nacer, ser regenerados. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Después del nuevo nacimiento, las palabras contenidas en la Biblia son leche y comida para nosotros, y nos nutren y nos hacen crecer en el Señor. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, debemos comer la palabra. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, tu palabra me fue
por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, ingerirla ejercitando a nuestro espíritu mientras leemos la Biblia. Además, la Biblia nos puede dar la mejor enseñanza y puede perfeccionar al hombre de Dios. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Antiguo Testamento. La Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento es principalmente una predicción de Cristo, pues anuncia con palabras sencillas, sombras, tipologías y muchas figuras al Cristo que vendría. En Lucas 24, el Señor Jesús nos dice en dos ocasiones que el Antiguo Testamento fue escrito en torno a él, versículos 27 y 44. Amén. Dice: y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él se decía. Y el 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Podemos dividir el Antiguo Testamento en tres secciones principales: Moisés, que significa la ley, los profetas y los salmos. El Señor afirmó que cada sección del Antiguo Testamento contiene algo acerca de él. En Juan 5:39 el Señor también dice que la Escritura, el Antiguo Testamento, dan testimonio de él. Podemos dividir el Antiguo Testamento en tres secciones principales: Moisés, que significa la ley, los profetas y los salmos. El Señor afirmó que cada sección del Antiguo Testamento contiene algo acerca de él. En Juan 5:39 el Señor también dice que las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de él. 5:39 dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Hebreos 10:7 dijo: en el rollo del libro, es decir, el Antiguo Testamento, está escrito de mí. Por consiguiente, el Antiguo Testamento es muy principal. En el rollo del libro, es decir, el Antiguo Testamento está escrito de mí. Por consiguiente, el Antiguo Testamento es principalmente un relato que profetiza acerca de Cristo como el todo para el pueblo de Dios. Amén. Podemos dividir el Antiguo Testamento en tres secciones principales: Moisés, que significa la ley, los profetas y los salmos. El Señor afirmó que cada sección del Antiguo Testamento contiene algo acerca de él. En Juan 5:39 el Señor también dice que la Escritura, el Antiguo Testamento, dan testimonio de él. Hebreos 10:7 Jesús dijo: en el rollo del libro, es decir, el Antiguo Testamento está escrito de mí. Por consiguiente, el Antiguo Testamento es principalmente un relato que profetiza acerca de Cristo como el todo para el pueblo de Dios. Génesis. Ahora podemos iniciar nuestro estudio vida de Génesis. El título original de ese libro era: en el principio. La Septuaginta, o sea, la traducción del Antiguo Testamento al griego, adoptó el título de Génesis, una palabra latina que significa dar nacimiento, origen. Génesis produce el nacimiento de todo, da origen a todo. Génesis es el libro que contiene todas las semillas de las verdades divinas. Todas las verdades divinas de toda la Biblia fueron sembradas en ese libro. 1. El esquema general. Cada libro de la Biblia presenta un esquema general. El esquema general de Génesis es el siguiente: Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Jehová prometió salvar. No olvides jamás estos 4 puntos. El libro de Génesis contiene 50 capítulos, pero es muy sencillo. Está dividido en 3 secciones. Los capítulos 1 y 2 constituyen la primera sección. Los capítulos del 3 al 11 la segunda, y los capítulos del 12 al 50 la tercera. Cada sección empieza con un nombre. Los nombres de la primera y la tercera sección son maravillosos, pero no el nombre de la segunda sección. En la primera sección leemos Dios, la segunda sección la serpiente y la tercera sección Jehová. Dios creó la serpiente corrompida y Jehová llamó. ¿Qué creó Dios? Dios creó los cielos y la tierra, pero eso
no es todo. Finalmente Dios creó al hombre porque los cielos fueron creados para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Una vez que Dios terminó la creación, el insidioso de la serpiente se infiltró para corrompió verdaderamente la creación por medio de la rebelión de principio a fin. El capítulo 11 presenta toda la rebelión del linaje caído. No había esperanza. Sin embargo, había esperanza porque Jehová vino y llamó a Abraham para empezar algo nuevo. Aleluya, Dios creó, la serpiente corrompió, pero Jehová llamó. ¿En qué sesión está usted? Puedo testificar que hace 50 años yo me encontraba en la segunda sesión, pero hoy estoy en la tercera sesión. Hace 50 años estaba corrompido por la serpiente, pero ahora he sido llamado por Jehová. Al parecer, los primeros 12 capítulos son el relato de la obra creadora de Dios. Más adelante, en los 48 capítulos siguientes, encontramos las biografías de 8 personas destacadas: Adán, Abel, Enoc y Noé, que forman un grupo de 4, y Abraham, Isaac, Jacob y José, que forman otro grupo de 4. Cada grupo pertenece a un linaje diferente. Los primeros 4 pertenecen al linaje adámico y los últimos 4 al linaje de Abraham. En el libro de Génesis encontramos 2 partes: Adán, el padre del linaje creado, y Abraham, el padre del linaje llamado. ¿Pertenece usted al linaje creado o al linaje llamado? Todos los llamados son hijos de Abraham. Gálatas 3 nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Abraham. Versículos 7 y 29. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 29 dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, soy heredero según la promesa. Aleluya, originalmente fuimos creados, pero ahora somos llamados. En 1 Corintios 1:24 se declara que para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo no somos el linaje que Dios creó, sino el que llamó, y lo seremos para siempre. Somos llamados a participar de Cristo y a disfrutar de Él. 1 Corintios 1:24. Dice: hermanos, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 se declara que para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya no somos el linaje que Dios creó, sino el que llamó, y lo seremos para siempre. Somos llamados a participar de Cristo y disfrutar de todo. El pensamiento central. Cada libro de la Biblia presenta un pensamiento central. El pensamiento central de Génesis es el siguiente: Cristo es la esperanza y la salvación del hombre caído, y Dios hará que el hombre caído cumpla su propósito por medio de Cristo. Cuando entendemos claro y completamente el libro de Génesis, podemos ver que presenta a Cristo como la esperanza y la salvación del hombre caído. Por medio de Cristo, Dios hará posible que el hombre caído cumpla su propósito. Génesis es un libro cuyo centro es Cristo, y Cristo es la vida para los que Él restauró de la caída. ¿Por qué este libro nos presenta el relato de la creación en los primeros 2 capítulos? ¿Por qué nos proporciona la biografía de 8 personas en los 48 capítulos siguientes? Necesitamos una comprensión profunda. Los primeros 2 capítulos son el relato de la creación, pero este entendimiento es superficial. El pensamiento implícito allí está centrado en la vida. Esos 2 capítulos constituyen un relato de vida. Son demasiado sencillos y breves para ser un relato apropiado de la creación. Dios no tenía la intención de que Génesis 1 y 2 fuese un relato de la creación, sino una revelación de la vida. Considere estos capítulos. Primero, afirman que Dios creó el universo y que éste fue arruinado y quedó vacío, desierto y lleno de tinieblas. Luego, el Espíritu de Dios vino a cernirse a fin de producir vida. Después del Espíritu de vida llegó la luz para producir también la vida. Después fue hecho el firmamento para vivir las aguas de muerte. Luego la tierra surgió de las aguas de muerte. La tierra apareció con el propósito de generar vida. Inmediatamente brotó toda clase de vida vegetal. Luego surgió la vida animal en el agua, la vida animal en el aire y la vida animal sobre la tierra. Y finalmente surgió la vida humana. Después de la vida humana viene de la vida divina, representada por el árbol de la vida. Por consiguiente, podemos ver que estos 2 capítulos en realidad no lo son en el relato de la Biblia. ¿Qué podemos decir de las biografías de las 8 personas? Si volvemos a leer Génesis con detenimiento, nos sorprenderá el hecho de que estas biografías no hablan mucho de las obras de esos hombres.
Más bien relatan su vida, su conducta y su andar con Dios. La Biblia nos dice poco de lo que hizo Adán, pero menciona cuánto vivió, 930 años. Si quisiéramos escribir la biografía de Adán, necesitaríamos centenares de páginas para contar sus actividades y todo lo que hizo. No obstante, Génesis nos cuenta solamente la manera en que Adán anduvo en la presencia de Dios. Llegamos a ver y luego a Enoc. Lo único que dice Génesis acerca de Enoc es que caminó con Dios y que finalmente fue arrebatado a la presencia de Dios. Esto es maravilloso. Quisiera ser ese tipo de persona sin hacer nada y sin ser nada. Solamente caminando con el Señor hasta el día en que Él me llame a su presencia. Usted se preguntará, ¿no hizo Noé alguna obra? Sí, hizo una obra, pero no conforme a sí mismo ni tampoco para sí mismo. Lo hizo todo conforme a la revelación de Dios para cumplir el propósito de Dios. Pasamos a Abraham, Isaac, Jacob y José. Nos resulta difícil encontrar alguna buena obra en Abraham, Isaac y Jacob. Parece que José, el hijo de Jacob, hizo algo, pero si observamos el relato nos daremos cuenta de que las actividades de José fueron una parte reinante de Jacob. José gobernó como rey. En realidad, Génesis no es un libro que habla de la creación y tampoco de biografía, es un libro de vida. Dios usa el relato de la creación para mostrar la vida, usa la biografía de 8 personas para mostrar cómo Él necesita una vida que cumpla su propósito. En este libro la última vida fue la de Jacob, aquel que finalmente fue llamado Israel, príncipe de Dios. Esta es la intención de Dios, obtener un Israel. Todos debemos ser llevados a la posición en la cual Dios pueda considerarnos su Israel. Se trata enteramente de la vida. Por tanto, Génesis se centra en la vida y esta vida es Cristo. 3. El contenido. Ahora llegamos a lo que es el contenido de Génesis. El deseado de Dios y su propósito. Génesis 1 al 2:3. El deseado de Dios y su propósito. Génesis 1:1 al 2:3. La obra creadora de Dios no solo cumple su deseo y su propósito, sino que también revela el deseo que Él tiene en el universo y manifiesta su propósito en la eternidad. Todo lo que hacemos expresa nuestro deseo, a pesar de nuestro silencio. Lo que hacemos manifiesta nuestro propósito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra llena de tantas cosas y finalmente al hombre a su propia imagen y con autoridad sobre todas las cosas creadas, Él tenía ciertamente un propósito con su creación. Podemos ver que Él tenía un deseo y un propósito. 1. La creación original de Dios. Génesis 1:1. Motivo. Según Efesios 1:5 y 9, el motivo de la creación original de Dios fue su deseo y su beneplácito. Vamos a ver Efesios 1:5, 9. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Cristo según el puro afecto de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y Dios llevó a cabo la creación original para cumplir su deseo y satisfacer su beneplácito. Él deseó crear y le agradó hacerlo, por lo tanto, Él lo hizo para complacerse a sí mismo. Ve el propósito. Existen dos aspectos en el propósito de Dios al crear. Primero, el propósito de Dios en su creación es glorificar a su Hijo. Colosenses 1, del 15 al 19. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. El primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. La expresión Hijo de Dios ni el nombre de Cristo. Aunque no encontramos en Génesis 1 y 2 la expresión Hijo de Dios ni el nombre de Cristo, vemos en Romanos 5:14 que Adán prefigura a Cristo. Vamos a ver. Bueno, no obstante, reinó la muerte de Adán hasta la muerte, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Adán, creado a la imagen de Dios, tipificaba a Cristo. En Adán podemos ver algo de Cristo. El propósito de Dios en su creación consiste en glorificar a su Hijo Jesucristo. Segundo, la creación manifiesta a Dios mismo. Los cielos y la tierra nos dan a entender algo de Dios y el hombre nos muestra algo de Dios. Dios es manifestado en el hombre, particularmente por medio de Cristo, su Hijo. Cristo es la corporificación de Dios, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Cristo es glorificado en el hombre en medio de la creación, Dios también es manifestado. ¿Por qué creó Dios los cielos? ¿Cuál era su propósito? Si leemos la Biblia con atención, veremos que los cielos existen por causa de la tierra. Aún los científicos pueden comprobar eso. Por tanto, muchas cosas que pertenecen a los cielos son indispensables para la tierra. El resplandor del sol, el agua y el firmamento son vitales para la tierra. Entonces, ¿para qué sirve la tierra? La Biblia enseña que la tierra existe para el hombre. Zacarías 12:1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Bueno, Zacarías 12:1 dice que Dios extendió los cielos, fundó la tierra y formó el espíritu del hombre en el hombre. Los cielos fueron creados para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Dios creó al hombre como entidad corporativa para que lo contuviera él, lo expresara y lo glorificara. C. La base. La base de la creación y la voluntad y el plan de Dios, Efesios 1:10. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí hubo una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Apocalipsis 4:11 nos dice claramente que todas las cosas fueron creadas conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y conforme a esa voluntad Él consiguió su plan. Conforme a esa voluntad y plan Él creó todas las cosas. El medio. El medio de la obra creadora de Dios fue el Hijo de Dios. Colosenses 1:15-16, Hebreo 1:2b y la palabra de Dios, Hebreo 11:3, Juan 1 del 1 al 3. La Biblia nos muestra claramente que Dios creó los cielos y la tierra por medio de Cristo. Como Hijo de Dios y como palabra, el Hijo de Dios y la palabra de Dios son una sola. Entonces, Colosenses 1:15-16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos 1:2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, Dios hizo el universo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia nos muestra claramente que Dios creó los cielos y la tierra por medio de Cristo. Todos debemos entender que el propósito central eterno de Dios gira totalmente en torno a su Hijo Cristo. La Biblia enseña que cuando Dios creó los cielos y la tierra y todas las demás cosas, Él lo hizo por medio de Cristo y por Cristo. Todo fue hecho por medio de Cristo, por Cristo y en cierto sentido en Cristo. Desde la creación, todas las cosas subsisten en Cristo. Cristo es el eje que sostiene todas las partes del universo. Hebreo 1:3 dice que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y en Colosenses 1:17 vemos que todas las cosas subsisten en Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Sigamos. Vemos todas las cosas subsisten en Cristo. Aparentemente la Tierra está colgada sobre la nada, pero en realidad es sustentada por Cristo. Si un solo planeta se saliese de su órbita normal, se produciría una terrible colisión, pero el Señor lo sostiene todo. Aleluya. ¿Por qué Cristo lo sostiene todo? Lo sostiene todo para su gloria, para su cuerpo. Si los cielos se desintegrasen y la tierra cayera, entonces ¿dónde estaríamos y dónde estaría el cuerpo? Tenemos una buena tierra donde vivimos y caminamos, los cielos nos sirven. Cuando necesitamos el resplandor del sol, los cielos los mandan. Cuando necesitamos la lluvia, esta llega. Cuando necesitamos el aire, ahí está. No hay aire en la luna, pero alrededor de la tierra está el firmamento, el aire. Los cielos sirven a la tierra y la tierra nos sirve para nosotros y nosotros estamos aquí para el cuerpo y somos el cuerpo. Cristo ama el cuerpo. Por causa de su cuerpo, Él sostiene todo el universo. Aleluya. El cuerpo, Job 38, del 4 al 7, revela el proceso de la obra creadora de Dios. Los cielos y todos sus huestes y ángeles fueron creados primero. La tierra, probablemente con algunos seres vivos, fue creada en segundo lugar. Decimos probablemente porque no hay ninguna declaración específica de ello. Algunos pasajes de la palabra nos permiten hacer deducciones. Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, algunos pasajes de la palabra nos permiten hacer deducciones. Afirma que cuando Dios puso el fundamento de la tierra ya estaban allí las estrellas y los ángeles, los hijos de Dios. Esto demuestra que los cielos con todas las estrellas y los ángeles fueron creados en primer lugar y que la tierra fue creada después. 1. En el principio. Ahora llegamos al primer versículo del primer capítulo, en el principio. En la Biblia la frase en el principio se usa de dos maneras. La primera vez en Génesis 1.1 y la segunda vez en Juan 1.1. El principio mencionado en Juan 1.1 fue anterior al principio mencionado en Génesis. El principio mencionado por Juan es el principio en la eternidad. Un principio sin ningún comienzo. Veamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, el principio mencionado en Juan, el principio de la eternidad, es un principio sin ningún comienzo, y el principio de Génesis 1 fue el comienzo del tiempo, el cual empezó con la creación. Juan se refiere a la eternidad, mientras que Génesis se refiere al tiempo. 2. Dios crea. En el principio Dios creó. Es bastante interesante observar que en esta frase el sujeto Dios está en plural y el verbo creó en singular. Singular significa eso, que existen varios dioses. Indudablemente esta es una semillita de la Trinidad. Dios es uno, pero a la vez es triuno. En el mismo capítulo, versículo 26, Él llama a sí mismo nosotros. Veamos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él se llama a sí mismo nosotros. Dios dijo: hagamos al hombre. Dios es uno, pero el pronombre usado es nosotros. No podemos explicar eso. Dios es uno y sin embargo es triuno. El Dios triuno vino para crear. Se llama a sí mismo nosotros. Dios dijo: hagamos al hombre. Dios es uno, pero el pronombre usado es nosotros. No podemos explicar eso. Dios es uno y sin embargo es triuno. El Dios triuno vino para crear. En Génesis 1 y 2 usa tres verbos distintos acerca de la creación y de la restauración. Crear, hacer y formar. Crear significa traer algo a la existencia de la nada. Solo Dios puede crear. Nosotros no podemos crear, solo podemos hacer. Hacer significa usar algo que ya existe para producir algo distinto. Dios no creó la luz en el primer día, ni creó la tierra en el tercer día, porque la luz ya existía y la tierra se encontraba sepultada bajo las aguas profundas. En el primer día Dios no creó, sino que mandó. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. En el tercer día Dios mandó que la tierra sepultada saliese de las aguas muertas. Esto no fue un acto de creación, sino algo que hizo.
Más adelante Dios dio al hombre un cuerpo físico, fue una formación. Dios formó al hombre del polvo. La obra creadora de Dios se halla en el versículo 1 y su obra de restauración empieza en el versículo 3. No dice que Dios hizo los cielos ni que Dios formó la tierra, dice que Dios creó los cielos y la tierra. 3. La creación demuestra la existencia de Dios. La creación declara la gloria de Dios y demuestra por ende que Él existe. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento del espacio muestra la obra de sus manos. Salmo 19 del 1 al 2. Dice al músico principal, Salmo de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aunque el poder divino y la deidad son invisibles, el hombre puede entenderlos mediante las cosas hechas. El hombre puede entender y no tiene excusa. Romanos 1:20. Considere la creación. ¿Cómo podría uno decir que Dios no existe? Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí llegamos hasta el fin. Alabado sea el Señor. Y lo que podemos ver es que Dios creó el universo para Cristo, en Cristo y por Cristo. Y Cristo es el centro de la creación de Dios. La tierra fue creada para el hombre fue creado para Dios, para contener a Dios en su espíritu. Y gracias a Dios todos los días el Señor nos suministra a Cristo. Alabado sea el Señor, debo estar abierta al dispensar de Cristo que Dios nos provee diariamente. Oh Señor, ayúdanos a estar abiertos a ti para recibirte, Señor, para contenerte, Señor Jesús, te amamos. Amén. Sí, Señor, ayúdanos a estar abiertos para recibirte todos los días, Señor Jesús. Amén.